Ser diferente. Hola a todos, queridos amigos y hermanos en Cristo. Espero y deseo en el Señor que estén todos bien. Les saluda, como siempre, Julio Ciemaburto por intermedio de su programa, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Hoy nuevamente presentaremos una visión bíblica que nos permitirá darnos cuenta de que como cristianos convertidos debemos evidenciar características propias de lo que el Señor, nuestro Dios, desea que presentemos como sus hijos y coherederos con Cristo. Todos los sinceros creyentes en Cristo, nuestro Señor y Salvador, sabemos que cuando aceptamos en arrepentimiento por fe al Señor Jesucristo y a quien conocieron o conocimos mediante su palabra, por en medio de la gracia, no solo somos salvos y poseedores de la vida eterna, sino que también como producto de esa dádiva por gracia bendita, todos hemos experimentado un nuevo nacimiento, es decir, somos nuevos hombres y mujeres o nuevas criaturas. Como consecuencia de este nuevo nacimiento, hemos recibido el Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. El Espíritu nos redarguye y convence de pecado cuando estábamos actuando en el mundo según Juan 16:8, convenciéndonos cuando no creíamos en el Señor Jesucristo. Ahora, tanto más siendo hijos de Dios, el Espíritu Santo se apodera de nuestra conciencia y nos advierte con claridad sobre toda mala acción en la que podemos caer en nuestra vida. Es así que la Biblia o Escrituras se nos advierte sobre las dos naturalezas del hombre y se refieren a, por un lado, a la naturaleza carnal o vieja naturaleza pecaminosa y a la nueva naturaleza espiritual regenerada. La naturaleza carnal se transmite al hombre al nacer debido a la influencia del pecado de Adán. La naturaleza espiritual se refiere o se recibe, perdón, al nacer de el nuevo nacer en Cristo por el Espíritu Santo. Efesios 4, de los versículos 22 al 24, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, aquí el Señor nos invita a no vivir como éramos antes de recibirle, sino que ahora, obedeciendo al Espíritu Santo, vivir en novedad de vida. Y aquí comienza a aparecer entonces en cada uno de nosotros estos aspectos que nos van a hacer diferentes. Tú, querido hermano, hombre o mujer que me escuchas y puedes apreciar que el Señor espera de nosotros
que podamos mostrar ahora que nos hemos convertido, que decimos creer en Él, un comportamiento especial. Colosenses 3:8 también nos dice, según las Escrituras, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maldicencia, palabras soeces de vuestra boca. Es decir, sacar de nosotros esas viejas costumbres de hablar mal antes de haber entregado nuestra vida al Señor. El actuar y desenvolvernos en la vida pública como en conformidad con la voluntad de Dios y bajo lo establecido en su palabra, resulta algo no tan fácil de conseguir, más aún cuando las cosas del mundo todavía ejercen una fuerte influencia en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:37 al 17 anima a los creyentes a ceñir sus lomos de entendimiento, a ser sobrios y a tener una esperanza plena en la gracia que se les será dada en la revelación de Jesucristo. Se nos exhorta a no conformarnos a los deseos de nuestra antigua vida, sino que a vivir como hijos obedientes a Dios, santificándose, así como Dios, quien nos llamó, es santo. Primera de Pedro 1, versículo 13 al 17, nos habla al respecto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, tanto, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, atracción en el creyente. Si ahora como creyente que conocemos la voluntad de Dios para con nosotros, regenerados con nuestro comportamiento, debemos ser capaces de romper con aquello que se encuentra muy grabado en el imaginario de todos los incrédulos, que también como creyentes se nos juzgará cuando dice, no conozco ningún hombre que tenga un buen comportamiento, son todos malos. Y aquí se refiere a ambos sexos. Así nos ve el mundo, así ve al hombre y a la mujer, los inconversos, cuando hablan de que para qué yo no conozco ningún hombre diferente, son todos iguales. Si bien es cierto que usted y yo como creyente podemos actuar similar a cualquier otra persona, teniendo un comportamiento poco deseado y pecaminoso en algún momento, sin embargo, existe una diferencia. El creyente puede ser capaz de pedir y dar perdón, puede ser capaz de arrepentirse, quitar dentro de sí
el rencor y tratar de corazón de llevar una vida de acorde a lo que Dios quiere de nosotros. Es creyente, es capaz de sentir temor de Dios que lo lleva a arrepentirse y a tratar de cambiar de conducta. Es decir, en el creyente un pecado no se enseñorea de él, es decir, no es algo asiduo y permanente, no obstante que en un momento pueda cometerlo. He ahí una clara diferencia. ¿Cuántas veces podemos ver hombres y mujeres que, identificándose como cristianos, no son capaces de perdonar a otro hermano o hermana, ya sea en la fe o lo que es peor, a otro o otra hermana o hermano de su misma sangre? Pues el rencor que se ha anidado porfiadamente en su corazón es más fuerte que la debida obediencia que le debe a Dios y que Él quiere de nosotros. Hoy son muchas las personas y en especial, por poner un ejemplo, el feminismo que señala que la nueva mujer empoderada bajo un fuerte amor a sí mismo deben liberarse de toda atadura, ya sea de sus hijos o esposos e inclusive sus propios padres, para ir a vivir de acuerdo con sus propias concupiscencias, vivir sin ataduras. Le dicen por lo que el mandato divino de amar a sus hijos y a sus esposos pasa a un segundo plano, pues primero están ellas y sin embargo muchas veces rimbombantemente se autoidentifican como creyentes y cristianas. Por otra parte, no son pocos los hombres que ven en la mujer un objeto por medio del cual satisfacer sus deseos carnales y no las respetan y aman como a una compañera idónea que desea ser amada y protegida. ¿Cuánto será que el hombre y la mujer cristiana será diferente a aquellos que le rodean y así lo notan y admiran aquellos que están a su alrededor? Eso ocurre cuando, guiados por el amor que sentimos por nuestro Señor, buscamos parecernos cada día más a Él por medio de conocerle y obedecerle por medio de las Escrituras. Entonces el cristiano es y parece diferente. La Biblia nos habla de la naturaleza de Dios y todo aquello que surge de su naturaleza se asemeja a su naturaleza, es bueno, y cuando nosotros conocemos a Cristo y obedecemos a Él y queremos parecernos cada día más a Él, somos buenos, por lo tanto diferentes, puesto que tratamos de actuar de acuerdo a su naturaleza. Todo cristiano que reconoce a Dios como nuestro Padre, su conducta siempre debe ser el tratar de agradar a su Padre, de acuerdo a lo que nos manda por medio de los evangelios. Nuestro Señor Jesucristo, por ello decimos que vivimos bajo un sano temor reverente a Dios, pues no queremos desobedecerle y alejarnos de él. Todo lo que hemos dicho hasta aquí significa que el cristiano verdaderamente convertido se debe producir en él un cambio en el pensar, sentir y actuar.
Y cuando esto ocurre, estamos por el camino establecido por Dios, por el cual nos guía el Espíritu Santo, al cual obedecemos, llamándonos a la santidad. Recordemos que el Señor, por medio de las Escrituras, nos dice ser santo, como ya hemos leído, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:18 y Levítico 19:2. Si queremos ser diferentes, no se trata de que esto sea posible solo porque yo, hombre o mujer, simplemente lo creo y lo hago por medio de mi voluntad. No, eso no es así. El ser diferente y transitar seguros por el camino de la santidad se logra siempre y cuando tú dejes que Dios cambie tu vida. Primero, si no lo has hecho, debes aceptar a Cristo por medio de la fe en arrepentimiento, conociéndole por medio de su palabra. Entonces la gracia divina actuará en ti, serás salvo y recibirás el Espíritu Santo, el que te capacitará para entender las Escrituras y por medio de ellas, es decir, por la Biblia o su palabra, Dios obrará en ti por su Espíritu, procediendo a llevarte por el camino de santidad y serás diferente, pues podrás permanecer en Cristo y dar su fruto. Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permaneces, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El pámpano es la planta de la, perdón, el- el- la, la vid, que es la planta, tiene los pámpanos, que son los bracitos que van a dar la uva. Si ese pámpano no está unido al tronco de la planta, ese pámpano no podrá dar uvas. Este es el ejemplo que el Señor nos da. Y nosotros no permanecemos en Él por medio de su palabra, no podemos dar frutos y por lo tanto somos como cualquier hombre mundano, o sea, no tenemos y no somos distintos o diferentes. Solo si estamos en Cristo, creemos en Él, le conocemos y queremos imitarle, podemos ser diferentes y estás por el camino de la santidad. Pues las Escrituras nos advierten que sin Cristo nada somos, solo hombres y mujeres mundanos, guiados por nuestras concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos exaltados y por nuestro gran amor hacia nosotros mismos y por lo tanto no hacemos frutos dignos de arrepentimiento ni de verdadero amor, por lo que entonces no podemos ser diferentes. Juan 15:2 declara, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. ¿Cómo será esa limpieza? Dios en el juicio final echará al lago de fuego o al infierno a aquellos que no creyeron en Cristo. Por ello, estos, por no estar en Cristo, no realizaron obras dignas de arrepentimiento y se hace necesario resaltar que permanecer en Cristo es creer en Él y solo por ello nos liberamos del infierno, no seremos condenados al fuego eterno
y pasaremos a vivir la vida eterna con el Señor. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, la fe en Cristo crucificado y por medio de llegar a Él en arrepentimiento, somos salvos. Podemos decir así como existen creyentes que son reconocidos por ser diferentes en cuanto a su forma de vivir, pues reflejan en ellos mucho de lo que el Señor Jesús tiene. También un número importante de creyentes y de autodenominados cristianos que llevan una vida y conducta similar a muchos hombres y mujeres mundanos son verdaderos niños espirituales que han quedado alimentándose con la leche espiritual de los rudimentos del Evangelio y no han crecido, por lo que no son diferentes a los del mundo, no dan los buenos frutos y no son diferentes. ¿Quieres tú, al igual que yo, ser diferente? Creo haberte mostrado que para ser posible debemos transitar por el camino de la santidad, en el que Dios, por medio de Cristo, nos muestra el camino. Para ello debemos permanecer en Cristo y en su palabra. Si te ha gustado este programa, lo que ya hemos terminado, considera que ha servido de bendición para ti. Te rogamos en el Señor que nos ayudes a difundirlo para llevar a muchos otros a conocer la preciosa ruta bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Si lo deseas y no lo has hecho, puedes suscribirte a este programa. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo por su Espíritu sea contigo y con todos nosotros. Será hasta un próximo programa. Se despide, como siempre, Julio Sim Agurto, vuestro anfitrión, y será, como ya dije, hasta un próximo programa.